Amén, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana. Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a comenzar en oración esta mañana y estamos en página 124. Voy a comenzar leyendo aquí. Dice, aquí hay algunas breves sugerencias para ayudarle a obtener el máximo provecho de su lectura bíblica. Página 124. Número 1 dice, establezca un tiempo y un lugar para leer regularmente. Haciendo un plan, ¿verdad? Eso es un plan que tú puedes crear y tener. Número 2, siga un plan de lectura bíblica. Número 3, pida que Dios le dirija antes de leer. Y voy a leer de Salmo 119, versículo 18, que dice la palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo expliqué antes también que esta palabra de Dios es algo que el Espíritu Santo nos ayude para aprender, para entender como cristianos, y que si alguien no es salvo, no tiene el Espíritu Santo, hay mucho de la Biblia que ellos no van a entender hasta que ellos reciban a Cristo como su Salvador. Y eso es lo que dice la palabra. Número 4 dice, haga preguntas acerca de lo que ha leído. Haga preguntas. Número 5, utilice un diario y cuadernos para registrar los versículos y los pasajes que el Espíritu Santo aplica en su vida. Tú sabes que yo he mencionado que aquí en la escuela dominical que nosotros podemos hablar entre nosotros sobre preguntas de la Biblia, pero también hablan como que las parejas pueden hablar entre ellos en la casa. Ellos pueden hablar como, por ejemplo, en como que la esposa puede hablar con el esposo. ¿Qué significa esto? Y significa que nosotros como hombres debemos leer nuestra Biblia, amén, amén, Christian, para ayudarle a nuestras esposas también. Número 5, ya leí número 5. Sí, yo leí el número 5. Seguimos aquí. Escuche la palabra constantemente. Escuche. Vamos a poner escuche. Escuche la palabra constantemente. Que además de la lectura de la Biblia diaria, es necesario que usted escuche la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Eso es importante para cada uno de nosotros. Y antes de que ustedes reciban el mensaje, yo estoy también recibiendo el mensaje que Dios me ha dado. Cuando yo estudio la Biblia, Dios me está hablando a mí primero, ¿verdad? Está hablando a mí para ayudarme en mi vida. Yo estaba estudiando para el mensaje esta mañana que voy a compartir con ustedes muy pronto, pero yo estaba estudiando esta semana y Dios me habló mucho a mi corazón, y me impactó mucho, porque estoy estudiando ahora mismo de la crucifixión de Cristo, y cuando yo volví a leer los versículos que habla sobre la crucifixión, de lo que Cristo pasó por nosotros, eso me afectó mi corazón. Mucho. Yo voy a compartir eso con ustedes esta mañana. Estoy emocionado sobre el mensaje. Vamos a leer de Romanos 10, 17. Entonces buscamos primero Romanos 10, 17. Eso es página 993. 993. Amén. ¿Alguien quiere leer? Sí. Entonces, dice para nosotros que la fe es por el oír. La fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos, ¿verdad? Entonces, no solamente leer, pero también escuchar. Por esa razón es importante escuchar la predicación. Escuchar la predicación, porque cuando escuchamos, eso es Dios hablando a nosotros también a través de su palabra. Y ahora vamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, unos libros más adelante, es página 1062. 1062. Hebreos 10:25. Amén, amén. Esto está hablando sobre los cristianos, ¿verdad? Que no debemos dejar de congregarnos en la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Entonces significa que él está hablando a los cristianos, dice que algunos que dicen que son cristianos tienen por costumbre de no congregarse, y el escritor, Dios, nos está diciendo que no debemos hacer eso, no debemos seguir esa costumbre, pero debemos congregarnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos escuchar la palabra de Dios, alabarle junto es importante, tener comunión entre nosotros, ¿verdad? Como iglesia es importante. Y Dios nos da un ejemplo a través de la Escritura, como los creyentes siempre se reunieron para alabarle a Dios. Lo que pasa es que solamente porque una persona viene a una iglesia no significa que ellos están abriendo su corazón a escuchar, a adorarle a Dios, ¿verdad? Porque alguien puede sentarse aquí, pero ellos no tienen esa relación con Dios. Ellos no tienen la relación con Dios. Entonces, lo que significa es que a dónde vamos, no importa a dónde vamos, debemos tener esa relación con Dios en la casa, en la iglesia, en la tienda. Debemos tener una relación con Dios que es por toda la vida, por toda la vida. Y cuando nos levantamos, es bien comenzar nuestro día en oración, ¿verdad? En orar, pedirle a Dios que nos ayude a través de este día. No tenemos que comparar en cuánto tiempo tomamos para orar. Eso en la Biblia no dice que tienes que orar por esta cantidad, pero debemos tener un tiempo de orar, hablar con Dios, ¿verdad? Para tener ese tiempo con Dios. ¿Sí? Como dice aquí que en número 2 sigue un plan de lectura bíblica. Yo tengo un plan que yo sigo también. Yo tengo un plan en mi celular que yo encontré, que yo puedo seguir de leer mi Biblia, en cuántos capítulos necesito leer, si yo quiero leerlo, por ejemplo, en un corto tiempo, o si yo quiero leerlo en un largo tiempo. Yo tengo un plan para leer mi Biblia. Y es así. También personas tienen diferente forma de leer la Biblia. Todos tienen diferente forma de leer la Biblia. Por ejemplo, algunas personas pueden leer muy rápido y ellos entienden y recuerdan lo que ellos han leído. Pero otras personas, ellos tienen que leer más al paso para aprender, para poner atención a cada palabra. Y depende de la persona. Yo soy una persona que yo leo muy al paso para meditar. Y si yo leo rápido, yo no estoy como manteniendo eso en mi corazón. Porque en leer, yo tengo que leer al paso. No sé si es parte de mi mente, que mi mente piensa al paso. Algunas personas, ellos piensan muy rápido. Y ellos hablan muy rápido. Yo soy persona que yo pienso, yo hablo al paso. Y yo tomo mi tiempo. Y no hay nada malo en tomar tu tiempo en leer la palabra de Dios. No, Dios nos creó diferente. Cada persona es diferente. Algunas personas, ellos pueden leer rápido.
Algunos de mis hijos, ellos pueden leer rápido, ellos recuerdan todo lo que ellos leyeron. Y algunos de ellos tienen que leer al paso, más al paso. Y es así, es así. Dios nos creó cada persona diferente. E incluso hay personas que no han aprendido cómo leer. Y hay forma de escuchar la palabra de Dios también, a escuchar. Si una persona no sabe cómo leer, hay forma para escuchar la palabra. Vamos a seguir aquí. El próximo dice, medite en ella continuamente. Medite en ella continuamente. Eso significa que estamos pensando en la palabra de verdad. Estamos pensando en la palabra de Dios. Rehúse permitir que la palabra de Dios le entre por un oído y le salga por el otro. La clave para dejar que la palabra de Dios transforme su corazón, mente y acciones es meditar y pensar en ella para poder obedecerla. También una cosa que yo hago a veces es, por ejemplo, si yo leo un pasaje, pero yo no recuerdo bien lo que yo he leído, yo vuelvo atrás para leerlo otra vez. Porque yo no quiero olvidar lo que yo he leído. Yo quiero volver y leerlo otra vez. Por si acaso, a veces tú sabes que hay una distracción ahí, hay otra distracción ahí, que nos quita la mente de lo que estábamos leyendo. Entonces, cuando eso pasa, yo vuelvo atrás para leerlo otra vez. Porque yo no estoy en competición. Yo no estoy en competición con otra persona, con otro pastor, con cualquier persona en leer mi Biblia. Yo no estoy en competición. Yo leo mi Biblia, estudiando mi Biblia, ¿verdad? Como yo debo. Y para tener esa relación con Dios. Porque lo más importante es que tú guardas eso en tu corazón. Que tú guardas eso en tu corazón. Que tú meditas en eso en tu corazón. Eso es importante. Vamos a seguir en la palabra de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Amén. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ella. No debemos dejar que se aparta de nuestra boca. También vamos a leer de Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 2. Es bueno también memorizar la palabra de Dios. Es bueno memorizarla. Salmo capítulo 1, versículo 2 hasta 3. Vemos aquí que la ley de Jehová, eso está hablando de la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y está la delicia de esta persona, de nosotros. Y en la palabra de Dios, en su ley, meditamos día y noche. A través del día estamos meditando en la palabra de Dios. Y nos da también una promesa de las bendiciones de Dios sobre una persona que haga eso. Dice que será como árbol plantado, que tú tienes tus raíces creciendo, que tú estás firme, ¿verdad? Firme en tu vida, que no estás como así, que no estás moviendo de un lado a otro, que tú estás firme, muy estable, así es, muy estable. Y junto a corrientes de agua, ¿qué necesita un árbol para crecer? Necesita agua, ¿verdad? Entonces hay una abundancia de agua para el cristiano que está meditando en la palabra de Dios. Hay una abundancia de agua para ti y para tu vida. Estás plantado junto a los corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja nunca no cae, y todo lo que hace prosperará. Vas a tener fruto de un cristiano en tu vida.
tú vas a tener prosperidad también en tu vida. Dios te va a bendecir. Esta persona, que la ley de Dios está su delicia. Está su delicia. Dice aquí, por abajo, página 124 en el libro, una de las disciplinas de la meditación consiste en la memorización de las escrituras para que pueda pensar en ellas. Cuando tenemos la palabra de Dios memorizada en nuestro corazón, podemos pensar en esa palabra a través del día, meditar en ella, en lo que hemos leído. Y cuando estudiamos, podemos recordar otro pasaje y muchas veces, o cada vez que yo estoy estudiando, eso es lo que pasa conmigo. Yo estoy leyendo de este pasaje y yo recuerdo otro pasaje que yo he leído que yo puedo agregar a lo que estamos compartiendo en el mensaje y para tener otra escritura para leer de la Biblia, de la palabra de Dios. Es así. Hace mucho tiempo nosotros estudiamos este salmo en nuestra iglesia y aprendimos cómo memorizar este salmo. Y tú puedes hacerlo también de la palabra de Dios. Yo he visto personas, estudiantes, jóvenes, quienes conocen libros enteros de la palabra de Dios, que lo tienen memorizada. En competiciones ellos tienen en los Estados Unidos, que esos jóvenes pueden pararse y decir capítulo tras capítulo tras capítulo de la palabra de Dios. Es maravilloso. Pero ellos estudiaron la palabra para memorizarla, ¿verdad? Sí, sí. Es muy, muy asombroso. Lo que ha pasado en los Estados Unidos también es que hace mucho tiempo, bueno, cuando mi abuelo, cuando él era niño, ellos tenían oración en la escuela, ellos leyeron la palabra de Dios, pero hoy en día lo quitaron. Ellos no oran, ellos no leen la palabra con los estudiantes. Y también ellos le dicen a los maestros que ellos no pueden hacer eso, que ellos no pueden leer o orar. Si ellos quieren hacerlo, ellos tienen que tener otra actividad como un club, donde ellos pueden, que ellos pueden compartir la palabra de Dios y también leer la palabra de Dios. Pero es algo que los estudiantes tienen que elegir para entrar en ese club, para estudiar o para orar. Pero los maestros, ellos no lo pueden hacer en su clase. Es muy triste en cómo el mundo ha cambiado. De cómo antes, en el tiempo de mis abuelos, ellos estudiaban la palabra de Dios en el colegio. Por esa razón, nuestros hijos, ellos tienen un colegio cristiano. Yo estaba hablando de las escuelas públicas, pero también hay escuelas cristianas que ellos pueden leer y estudiar la palabra de Dios. Y nuestros hijos, ellos están estudiando en un colegio así, que es cristiano. Seguimos aquí con Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 es página 559. Esto habla en cómo que debemos tener la palabra de Dios guardado en nuestro corazón. Memorizar la verdad es lo que significa memorizar la palabra de Dios. Muchas veces cuando yo firmo una Biblia, no digo que cada vez, pero muchas veces yo uso este versículo para poner junto a mi firma en la palabra de Dios. Porque habla sobre la palabra, habla en cómo que debemos guardar los dichos de Dios en nuestro corazón.
y también habla en nuestra relación con Dios, como dice, para no pecar contra ti, porque nos acuerda en esos momentos de tentación, porque es bueno en los momentos de tentación para tener la palabra de Dios en tu corazón, para acordarte a no pecar contra Dios. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué hizo Jesucristo? Él habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Él lo dijo a Satanás. Lo dijo, escrito está. Escrito está. Dice la palabra de Dios, escrito está. Significa que cuando también nosotros tenemos esos momentos de tentación, podemos decir las palabras de Dios a Satanás y decir, escrito está la palabra, escrito está la palabra, para salir de esa tentación. Y es así. Usted ya está empezando a memorizar las escrituras en sus tareas semanales. Decida memorizar las escrituras y mantenerse revisando lo que ha aprendido como un hábito de por vida. Elija versículos para memorizar en base a lo que está aprendiendo o las áreas que sabe que necesita mejorar. Por ejemplo, si usted está luchando con la preocupación, usted podría memorizar Filipenses 4:6 y 1 de Pedro 5:7 para tener esos versículos en su mente y corazón cuando se empiece a preocupar. La palabra de Dios tiene las verdades que usted necesita para cada área de su vida. En el apéndice C hay una lista de versículos relacionados con distintos temas que pudieron ser de utilidad. Apéndice C. Vamos a ver. Eso va de página 313 en tus libros, 313 hasta 318. Que algunos de los temas son, por ejemplo, adicciones, que tiene versículos para las adicciones, el alcohol, como para sobrevivir, para salir de eso, amargura, amigos, tener amigos buenos, sobre amigos malos, apatía, audacia, autoridad, chisme, confiar en Dios, contentamiento, coraje, dedicación, devoción, depresión, divorcio, egoísmo, envidia, flojera, gratitud, homosexualidad, lengua, malas palabras, mentiras, música, nostalgia, noviazgo, orgullo, padres, pecados secretos, pensamientos lascivios, perdón con Dios y yo perdono a los demás, presión social, quejas, seguridad, televisión, testificar, voluntad de Dios. Todo de eso que es 313 hasta 318. Sí, en tu tiempo en la casa, si tú quieres ver algunos de estos versículos o los diferentes temas, puedes buscar en tu Biblia sobre estas cosas. Seguimos en página 125. La próxima espacio que vamos a llenar, dice la palabra aquí, estúdiala. La palabra regularmente. Estúdiala la palabra regularmente. Amén. Estudie la palabra regularmente. Además de leer la Biblia, asistir a la iglesia y de su memorización bíblica, usted podrá pasar por momentos de confusión en su vida cuando necesite saber lo que dice la Biblia acerca de una verdad en particular.
un asunto en particular. Aunque no profundice todos los días, habrá tiempos cuando el estudio de la palabra de Dios irá más allá de una simple lectura. Este tipo de estudio normalmente se lleva a cabo en las clases bíblicas para adultos en la iglesia. También es algo que debe hacer por su propia cuenta con diferentes temas o palabras. Puede utilizar la concordancia en la parte de atrás de su Biblia como ayuda. Nosotros aquí estudiamos juntos, ¿verdad? Estamos estudiando juntos, entonces estamos compartiendo en esto, en los estudios como iglesia, en la escuela dominical. También tenemos estudio, podemos decir, en la predicación porque estás aprendiendo. Los miércoles especialmente vamos versículo por versículo en la palabra de Dios para aprender de ella los miércoles también. Amén. Seguimos aquí. Vamos a leer de segundo a Timoteo 2:15. Segundo a Timoteo 2:15. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Yo creo que yo dije esto recientemente, hablando en cómo que esto es algo que Pablo estaba escribiendo a Timoteo, un otro pastor, para decirle que debemos estudiar bien la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Significa que un pastor debe estudiar la palabra de Dios. Y si un pastor no está haciendo eso, eso no está bien, ¿verdad? No está bien para ese pastor. Porque él va a tener, como dice aquí, él se va a avergonzar. Se va a avergonzar. Porque él no conoce la palabra de Dios. Y también él no va a usar bien la palabra de la verdad. También para nosotros como cristianos, nos acuerda también que debemos estudiar la palabra, que no solamente es para los pastores, pero es para todos los cristianos a crecer a través de la palabra de Dios. Y una cosa que dice la palabra, es que cuando algunos escuchaban la palabra de Dios, ellos buscaban, escudriñaban la palabra de Dios para saber si esas cosas que el pastor estaba predicando eran ciertas. Ellos estudiaban la palabra para ver que son ciertas. Es lo que debemos hacer como cristianos, ¿verdad? Estudiar. Yo no estoy diciendo que no debes estudiar. Yo quiero que estudies la palabra de Dios. Es importante para ti. Y también cuando tú la lees, vas a saber lo que es la verdad para tu vida también, ¿verdad? Vas a saber lo que es la verdad para tu vida. Es importante. Pero yo quiero que ustedes estudien la palabra de Dios. Para saber también que lo que yo estoy predicando es la verdad. Para saber que lo que estoy diciendo es la verdad de la palabra de Dios. Pero muchas veces, y ustedes saben, que hace muchos años, la iglesia o las personas no tenían su propia copia de la palabra. Y entraban fácilmente falsos profetas para engañar a las personas. Desde las personas no tenían su propia copia de la palabra de Dios, entraban falsos profetas para engañarle a las personas. La razón, y yo creo con todo mi corazón, la razón porque algunas personas hoy en día siguen a falsos profetas es porque ellos mismos no conocen su Biblia. Yo estoy convencido de eso, que muchas veces porque las personas están engañados
por un falso profeta, es porque ellos no conocen su propia Biblia. Pero cuando una persona lee su Biblia, ellos van a entender lo que es la verdad sobre la palabra de Dios. Y yo digo también que yo soy estudiante de la palabra, como ustedes, que yo soy estudiante. Pero es mi deber como pastor para estudiar más que mi iglesia, para que yo pueda enseñar bien, correctamente, la palabra de Dios. Es importante. Seguimos aquí. No solamente estudiar la palabra de Dios regularmente, pero también aplicar la palabra de Dios. Entonces, la próxima palabra en página 126 que vamos a poner aquí es aplíquela. Sí, aplíquela fielmente. Vamos a leer aquí de Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22. Esto es casi antes de Apocalipsis. Santiago, primero, segundo de Pedro. Tenemos primero, segundo, tercero de Juan. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Es página 1066. Amén, así es. Eso va junto con lo que leímos en Salmo capítulo 1, como estaba hablando en meditar en la ley de Dios, ¿verdad? Meditar en la ley, pero también no solamente para conocer la palabra y guardarla, porque hay muchas personas que conocen la palabra, pero ellos no siguen lo que la palabra dice. Por ejemplo, la Biblia habla de los fariseos, que ellos enseñaban la ley de Dios, pero ellos no hicieron. Aunque Jesús le dijo a los judíos, a sus discípulos, para seguir escuchándole a ellos, pero él dijo, no haga lo que ellos hacen. Él dijo, no hagas lo que ellos hagan, porque ellos dicen, pero no hacen ellos mismos. Pero nosotros, como dice aquí, debemos escuchar, ser oidores y también obedecer.